generalmente la medimos la periférica, ¿no? Que es más conveniente, más fácil, menos incómoda, colocar un termómetro y apoyarlo sobre la piel, por ejemplo. Pero esta temperatura puede variar con el entorno, ¿no? Estamos en ambientes fríos o calurosos, puede que se salga con lecturas erróneas. Entonces, en algunas enfermedades en donde uno quiere realmente comprobar si existe cambios en la temperatura, uno termina midiendo la temperatura central, ¿no? Y esta central es un poquito más incómoda, ¿no? Se tiene que insertar el termómetro en el recto, pero es bastante interesante porque muchas veces hay diferencias más allá de los 0.6 grados Celsius, ¿no? Entonces, si es que hay una diferencia más que eso, entonces quiere decir que realmente tenemos una temperatura elevada en el organismo. Esto todavía se sigue haciendo, por ejemplo, en enfermedades puntuales como apendicitis, ¿no? Eso es un signo clínico preciso, el tomar la temperatura rectal, compararla con axilar y ver si el cambio es más allá de 0.6 centígrados, entonces quiere decir que existe una hipertermia, fiebre. Listo. También vimos ayer, ¿no? O sea, todo esto de una disolución que debería ser simplemente como una mezcla homogénea más o menos de dos fases, una fase en menor cantidad que está dispersa, ¿no? Dentro de una sustancia de mayor cantidad que es la solución en sí. O sea, hablamos de un soluto disuelto o disperso en un solvente. Solubilidad también, hemos analizado ayer, como este grado en la que este soluto puede interactuar con el solvente, ¿no? O sea, el grado con la que es capaz de dispersarse. Muchas veces termina dispersándose y mezclándose al 100%, pero es regulado por algunos factores como la temperatura. Todo tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, estamos preparándonos un té, si el agua está fría vamos a necesitar un poco más de tiempo como para que se diluya el agua. Pero si el agua está caliente, entonces es más fácil. Presión, dificultad de presentación, se tienen en cuenta, todas estas son situaciones en donde yo tengo gradientes, ¿no? Son cambios, una diferencia entre los entornos. Entonces yo tengo una temperatura más elevada, eso le va a dar más energía, más movimiento a las partículas y así se van a poder dispersar. La presión también funciona así, ¿no? Yo tengo una situación en donde tengo más fuerza, fuerza abajo, ¿no? Entonces eso le da más energía a las partículas y pueden moverse. Hay otras cosas que también podrían afectar, ¿no? Parte de eso tenemos otras cosas como el pH, por ejemplo. Estamos viendo más que todo en la parte práctica, estamos viendo este tipo de fórmulas, ¿no? Yo con un grupo nosotros practicamos un poco con el otro. Vamos a ver. Eso lo voy a dar para la práctica. También bastante efectivo, ¿no? O sea, la solución mientras más si tiene partículas que superan, digamos, la fase no dispersante, entonces ellas se terminan saturando, terminan condensando hacia abajo, y entonces la solución es saturada. Las propiedades coligativas hemos dicho que son todo aquello que se ve afectado por el número de partículas, ¿no? Entonces ahí es donde también no caer en la trampa. Y por ejemplo, en el caso de la presión osmótica, ella solamente varía con el número de partículas, no con la naturaleza, no por el tamaño de la molécula, no por la carga eléctrica, sino solamente por el número de partículas. Y eso es lo que va a ocasionar el movimiento de agua. Presión de vapor, descenso crioscópico, que sería el descenso del punto de congelación y el ascenso del punto de ebullición, ¿no? Esas son las propiedades coligativas. Este movimiento de agua o de solvente entre dos compartimentos donde se pasa al más concentrado de soluble. La presión osmótica, que es esta fuerza
se opone al movimiento osmótico, pero al mismo tiempo, mientras más presión osmótica tengo, mayor movimiento de agua a ese compartimento. Bueno, ahí llegamos a una parte también bien bonita, ¿no? Que es explicar el efecto Gibbs-Donan. Eso también es bien interesante, entra en la lista de cosas que no se tienen que olvidar en fisiología en general, ¿no? Entonces, ¿qué es el efecto Gibbs-Donan? Voy a tratar de graficarlo y de ahí nos vamos construyendo la foto. A ver si se nota. Ahora voy a dibujar en la pantalla. A ver, nosotros tenemos dos compartimentos, ¿vale? A, B, separados por una membrana semipermeable, ¿no? Ahora, resulta de que en este compartimento hay muchas partículas, por hacer algún dibujo, simplemente voy a hacer bolita, y estas partículas tienen carga eléctrica algunas, ¿vale? O sea, aquí, acuérdense que no solamente hablamos de gradiente de concentración, sino también hay gradientes químicos, gradientes eléctricos. Entonces, hay partículas que tienen carga eléctrica. Por ejemplo, podría ser sodio, ¿no? Sodio, potasio, calcio, qué sé yo. Ok, entonces, estas partículas se terminan por su propia energía, por su propia entropía, difundiendo a través de la membrana semipermeable y pasan al otro compartimento siguiendo la ley de difusión, de mayor a menor. Hasta ahí todo bien. Ahora, esas son las partículas llamadas, según este Gibbs-Donan, este estudio, partículas difusibles, ¿no? Partículas difusibles. Va. Ahora, existen otras partículas, por decir algo, voy a hacerlo algo así más grande. Esto representa una carga negativa, pero también me ayuda a hacer como una especie de coquetería ahí, ¿no? Hay una molécula un poco más coqueta ahí. Ahora, existen partículas que son no difusibles, que ellas son grandes, son pesadas, no son liposolubles, tienen carga eléctrica, en fin. Hay un montón de características que hacen que esta partícula no pueda entrar en esta ley de difusión. No me deja de sorprenderla. Cualquier rato nos vamos al auditorio. Bueno, en fin, entonces tenemos estas partículas no difusibles, ¿vale? Ahora, estas partículas tienen carga eléctrica. Y si se acuerdan, habían otras que también tenían carga eléctrica, pero contraria. Digamos, estas son positivas, esta es negativa, y hay una atracción entre ellas. Entonces, el efecto Gibbs-Donan nos dice que hay partículas que son no difusibles, con carga eléctrica generalmente negativa, que van a terminar atrayendo a otras partículas que son potencialmente difusibles, como por ejemplo el potasio, que sí se puede ir, pero que termina quedándose por el charm de las proteínas no difusibles. Y se termina ahí quedando, no sé, vamos a charlar un minuto. Entonces termina atrapándolas. ¿Cuál sería el efecto? El efecto, digamos, neto, que estas partículas que tendrían que haberse difundido por su concentración, por su gradiente creado, terminan quedando atrapadas gracias a estas no difusibles, creando una concentración aquí y haciendo que el agua que tenía que haberse pasado acá, porque obviamente era ¿no? siguiendo la ley de la concentración, ahora pasa aquí. ¿No? Todo gracias a ese efecto de las partículas no difusibles con carga eléctrica que atrapa a las potencialmente difusibles que quedan ahí. Pregunta seria, ¿se entendió? Claro, la partícula difusible, así como lo explicó Gibbs-Donan, tendría una carga negativa positiva, ¿no? y termina atrapando otras que son positivas. En todo lo que él explica, ¿no? Porque digamos esta explicación que da, él usa de ejemplo al potasio como carga positiva y esta partícula no difusible con carga negativa, que pueden ser varias, pero hay una particularmente importante que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? La tenemos que asociar al efecto Gibbs-Donan, que son las proteínas, ¿no? O sea, en teoría puede ser cualquier cosa, glucosaminoglucano o una cosa así, puede actuar como una partícula no difusible que tiene carga negativa, pero en esta teoría
la más importante son las proteínas. Y estas proteínas tienen carga negativa casi siempre. Yo digo casi porque resulta que ahora que conocemos más de estructura de proteínas, sabemos que hay algunas que incluso llegan a la neutralidad, otras se cargan positivamente, otras son negativas. Entonces no es que la proteína siempre sea negativa, pero en la explicación nos dijo, oh, imaginemos que todas son negativas y que atrás. Exactamente, o sea, el efecto neto es que los demás. Exacto, o sea, entonces básicamente la ley de donde hay proteínas, ahí se va a concentrar. Es como, no sé, el influencer de la fiesta que trae a toda la gente y todos se quedan ahí, ¿no? Dale. Este efecto básicamente explica así, mira. Si yo no tuviera yo no tuviera esta partícula coqueta, que es la proteína, por ley de difusión, todas las otras partículas irían de mayor a menor y tendrían que seguir esa ley, digamos, de mayor a menor. Pero por el hecho de colocar esta partícula ahí, digamos negativa, termina atrayendo a las otras que tenían que haberse ido, pero se quedan ahora, ¿no? Se quedan ahora. Y eso hace con que ese compartimento sea más concentrado y el agua pase ahí. Eso, o sea, básicamente cuando tienes proteínas o alguna molécula con carga negativa. Eso es correcto, o sea, en realidad, bioquímicamente, cualquier molécula que tenga carga negativa atrapa agua, cualquiera, o sea, no solamente la proteína. Si yo digo, por ejemplo, no sé, ahorita utilizando el ejemplo del glucosaminoglúcano, atrapa agua. Por eso es que no sé si escucharon lo del ácido hialurónico y la cosa. Hace 10 años atrás no se hablaba mucho, pero ahorita está de moda y está en crema, shampoo, todas las cosas. No sé si alguien tiene algo con hialuronato o ácido hialurónico. ¿Cuál es el principio del ácido hialurónico? Es que es una molécula con cadenas cortas de carbohidratos, pero que tiene grupos de sulfato. El grupo de sulfato se carga negativamente, digamos, en un medio acuoso, termina actuando como una molécula polianiónica y acaba atrapando agua, ¿no? Entonces funciona como exactamente como un efecto Gibbs-Donan. Pero el efecto Gibbs-Donan básicamente nos habla sobre proteínas, digamos, ¿no? Entonces esa es la idea. ¿Las moléculas de agua tienen carga positiva? De hecho, la molécula de agua es bipolar, ¿no? Bipolar, tiene positiva y negativa. Ella acaba interactuando con las dos partes. Por eso que es muy buena para separar. Se puede alterar por cualquiera de las dos cargas. Claro. Sea mayor que la que Claro, por ejemplo, si vos tienes una proteína, digamos que es negativa, el agua, ponete que está aquí, el oxígeno, hidrógeno, esta parte del hidrógeno va a tener un polo súper positivo y eso va a ser atraído al agua. En cambio, otra fracción que tenga carga positiva va a ser atraída al oxígeno. Y aquí va a haber una interacción. Entonces, generalmente las proteínas y todas las moléculas del cuerpo sí son hidratadas. Pero para que eso no se ocurra, técnicamente las moléculas de agua tendrían que estar moviendo electrones todo el rato, ¿no? Porque no los comparten, simplemente se aproximan. Entonces, hay como una aproximación y una especie de lo que llamamos dipolo inducido. Entonces el agua se aproxima, pero el agua es muy importante en este caso. No viene al tema, pero es muy importante para darle la forma a la proteína. Si no tuviéramos el agua, la proteína. Tendrían que mover electrones entre ellos, porque si no todas serían neutras o todas serían positivas. Ya no, pero pasa que esta forma existe y no se mueve, digamos, tanto así, porque existe electrones aquí, ¿no? Electrones en el lado del oxígeno y como una especie de repulsión en la molécula de hidrógeno que hacen que ella tenga como siempre esta forma. Entonces no hay eso. Pero sí se aproxima. Entonces más o menos, no sé si queda algo así, ¿no? El Gibbs-Donan se basa en eso, que hay proteínas, que hay partículas que no se pueden mover, pero que terminan atrayendo a partículas que sí se podrían haber movido, o sea, potencialmente difusibles, y gracias a ese efecto se crea un estado de concentración y el agua va ahí. Eso, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la belleza de eso? Que digamos, este teorema, este efecto de Gibbs-Donan, nos va a llevar es el medio interno del organismo líquido extracelular. digamos,
explicación, ¿no?, fisiológica de la presión oncótica o coloidosmótica, también llamada. Son lo mismo. Es una trampa de examen clásica también. Yo les pongo así, mira, explique la diferencia entre presión oncótica y coloidosmótica, y se queda media hora así pensando. O sea, la diferencia. Y es la misma. No hay diferencia. Entonces, esa es la presión oncótica. ¿En qué se basa esta presión oncótica o coloidosmótica? O sea, coloidos de coloides, ¿no? Y los coloides son moléculas grandes que generalmente tienen carga negativa, atrapan agua y terminan formando geles. La representante de ellas es la proteína. Entonces la presión coloidosmótica tiene todo que ver con la proteína y con el efecto Gibson. Entonces se basa en que en ese momento crea un estado de concentración en ese compartimento y el agua pasa a ese compartimento. Y es una de las presiones que hace parte de, me voy a adelantar un poquito para que se entienda la belleza, ¿no?, de las llamadas fuerzas de Starling. ¿Okay? Lo vamos a estudiar un poco más a fondo cuando estemos en cardiovascular. Si yo estoy en el espacio intravascular, en la sangre, y la sangre tiene que tener, la circulación tiene que tener sangre. Este medio, ¿no?, yo lo voy a mantener por dos fuerzas que hacen que el líquido se permanezca aquí y fuerzas que hacen que el líquido escape. Las fuerzas que van para afuera, que hacen digamos que tienen la tendencia para que el líquido se escapara, son la presión hidrostática principalmente, o sea, la presión propia del líquido. El agua del plasma va a ejercer, por ser agua, una fuerza hacia afuera. Y eso es conocido como la presión hidrostática. Va para afuera, ¿no? Lo que tiene es una tendencia a filtrarse, digamos, de las paredes vasculares. Si yo quiero mantener el líquido aquí adentro, entonces entra la presión coloidosmótica, que es la fuerza que mantiene el líquido adentro, ¿vale? Entonces, ese principio es muy, muy, muy importante. ¿Qué estamos hablando aquí? Que si yo quiero mantener mi sangre en los vasos sanguíneos o el agua en el compartimento que fuera, yo necesito proteína, porque la proteína va a aumentar la presión coloidosmótica, va a aumentar la tendencia de que el líquido permanezca dentro o visto de otro modo, que no se escape. Ahora, ¿qué pasa en una situación en donde yo no tengo proteínas? A ver, por ejemplo, no sé si ustedes fueron así, no sé, saliéndose de la ciudad, ya comenzamos a ver así como estas personas, ¿no?, que están haciendo no sé qué, un montículo así como un rompemuelle y luego te hacen así, ¿no? No sé, algo harán. Yo siempre me pregunto, ¿y en qué ayuda este? Pero en fin, están ahí trabajando y sale, ¿no?, la persona así con su pañoleta por acá, te hace así y tiene su tropa acá de hijitos, ¿no? Ahora los hijitos, si se dan cuenta, son chocos toditos y tienen así como una petajita, ¿no? Y uno dice, pucha, pero qué bien nutrido el hombre, ¿no? O sea, el niño. ¿Ah? Y va por ahí la cosa, ¿no? O sea, en realidad lo que está ocurriendo es que más bien está desnutrido. Fuera por bicho, fuera por otra cosa, lo que está pasando es que estos niños, por parte de su desnutrición, no tienen consumo de proteína. Y la proteína, ¿para qué es importante? Para mantener el líquido, porque aumenta la presión coloidosmótica. Vamos a ver. Otra situación, si yo estoy enfermo del hígado, ¿cuál es la función del hígado? A grandes rasgos. Desintoxica, metaboliza. Otra función, tiene varias, ¿no? A grosso modo, sintetiza proteína. Entonces, como parte de las proteínas, la albúmina, los factores de coagulación, fibrinos, todo eso es sintetizado por el hígado. ¿Qué pasa si una persona se enferma del hígado? Ya no fabrica proteína, la presión coloidosmótica cae y el agua comienza a escaparse literalmente de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Y si se escapa a los tejidos, ¿para dónde va? Porque tiene que encontrar un espacio en donde quedarse, ¿no? Yo escapo al tejido. Yo llegué a la matriz extracelular, no, aquí está ocupado, aquí el colágeno, está la célula, el mastocito, hoy no. Tengo que moverme del lugar. ¿Para dónde me voy? Es como la clase, mira que la clase ahorita estamos llenos todos, ¿no? Pero resulta de que sí hay espacio. Imagínense que esta sea una célula, esta sea otra célula, y aquí hay un espacio. ¿Qué se llama este espacio? Espacio intercelular, dale, o llamado también como intersticio, ¿no? El espacio intersticial, ¿no? O sea,
literalmente entre los tejidos, el intersticio. Este espacio intersticial generalmente es virtual, o sea, es un espacio tan pequeñito que no tiene mucha importancia considerarlo, ¿no? Pero cuando hay escape de agua dentro de la célula no puedo ir. En la matriz de célula me expulsaron, así que me siento acá, ¿no? Es como la clase, dice que no hay silla y tenemos que utilizar el intersticio, ¿ve? Allá también. Entonces lo mismo pasa con el agua pasa al intersticio y genera un espacio que antes no había. Solamente para que se entienda la belleza, dentro de la célula es el espacio intracelular, el IC, ¿no? Fuera de la célula es el EC, extracelular. No se dice así, pero digamos, ¿no? Primer espacio, segundo espacio, y el agua, si no tiene dónde ir, forma un tercer espacio, forma un espacio donde no había. Entonces eso es muy común escuchar. Van a escuchar así, el paciente está haciendo tercer espacio. ¿Qué significa? Que el agua está pasando al intersticio y se está dematizando la cosa, ¿no? Y ahí comienza a hincharse. Entonces, estar enfermo del hígado, estar enfermo del riñón, por ejemplo, ¿no? Y del corazón también, esos tres, hígado, riñón, corazón, te va a terminar edematizando, hinchando, justamente porque baja la presión por el corazón. ¿Ok? ¿Está bien? Vale. Esto es algo así que es sumamente importante. Un efecto Simpsona, osmótica. Como dice aquí en la diapositiva, dice que esta presión es necesaria para mantener el líquido dentro del espacio muscular. Depende de la proteína. Si yo no tengo proteína, el líquido se escapa y yo me comienzo a dematizar y a formar un tercer espacio. Y si se escapa mi líquido, ¿qué va a pasar con la presión dentro del vaso sanguíneo? Se cae y voy a tener problemas. Bueno, este dibujito creo que está mejor que el mío, pero bueno, es la misma cosa, ¿no? Aquí tenemos dos compartimentos, la membrana semipermeable, el agua queda decidiendo para dónde va, tiene que irse al lugar más concentrado. El pronóstico era de que se tenía que ir a donde estén difundiendo los electrolitos, pero resulta de que acá tengo las proteínas y estas proteínas acaban atrapando a partículas potencialmente difusibles que ahora generan un lugar concentrado y el agua permanece. Ese es el efecto Gibbs. Medio interno, vemos el medio interno. ¿Qué es el medio interno? Yo digo así, el medio interno es medio estafoso, ¿no? Medio estafa. Porque en realidad no es el medio interno, es el medio externo. O sea, no externo del cuerpo, es externo de la célula. El medio interno vendría a ser como un espacio, como un entorno, como un microentorno especializado, específico, para que la célula pueda estar feliz, o sea, pueda reproducirse, crecer, diferenciarse y todo. Es un microambiente. En ese sentido, este microambiente tiene que tener todas las condiciones para que la célula esté feliz, así como un aula. Tiene que tener sillas adecuadas. Algún día le saco para mandar a las autoridades. No digo. Entonces, a ver, no quiere ni silla, me aguanta mucho. Nutrientes, temperatura, todas estas cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Modifico mi osmolaridad, y hemos visto que es lo que pasa, ¿no? Si yo modifico la osmolaridad y genero un entorno más concentrado, con mayor cantidad de partículas, eso va a generar movimiento de agua. Entonces el líquido podría o entrar a la célula o salirse de la célula, pero ya pues, revienta o lo que sea, ¿no? Entonces no puedo. Si yo aumento el volumen, lo mismo, yo voy a generar mayor presión hidrostática o voy a generar tercer espacio y voy a tener problemas. El pH, un desastre, ¿no? Si yo cambio el pH, ¿qué es lo que pasa? Para empezar, el pH es necesario para que las enzimas y las proteínas mantengan su estructura, estén estables. Si yo modifico el pH, entonces se paralizan las enzimas, porque no van a funcionar, ya necesita un pH óptimo y las proteínas que dependen, la forma depende del pH, pierden la forma y pierden su función. Entonces si yo cambio el pH es un desastre. De hecho, hay una pregunta que me gusta mucho, es una pregunta muy sencilla que la pueden aprender de memoria, es más bonito aprenderla de
por la importancia misma. Yo digo así, de estas constantes, ¿cuál es la más sensible? ¿Cuál es la más peligrosa? La que si yo modifico y nos morimos, el pH. Porque es el que tiene el rango más justo. Imagínense, yo les digo, el pH normal del cuerpo va de 7.35 a 7.45. O sea, no es neutro, pero 7.35 a 7.45, ese es su pH. Si yo modifico para uno de los lados, entonces, lo que dijimos, alteración de las proteínas, alteración de las enzimas y todo. El cuerpo todavía consigue compensar volumen, consigue compensar osmolaridad, temperatura. Tenemos formas de regular eso, pero el pH muy pobre, muy pobre. Y vamos a ver qué tanto. Nutrientes, residuos, temperatura. Entonces, eso, meditar. Y pregunta, no sé si alguien leyó ya. Estoy comenzando a leer los textos, pero ¿quién describió por primera vez el medio interno? ¿Cuál sería el modelo? El fisiólogo del año. Eso. Muy bien. Claudio Bernardo. Claude Bernard. Bueno, no sé cómo está en el libro de fisiología, ¿no? Pero Claude Bernard o Claudio Bernardo fue el primero que habló de medio interno. Yo digo, uy, qué campo, ¿no? Imagínate en esa época donde ni siquiera habían visto, no sé, imágenes microscópicas también. Y él comenzó a imaginar que las células tenían que estar en un ambiente especializado y demás cosas. Una barbaridad. Bueno, entonces el medio interno es eso, ¿no? Aquí dice es un líquido extracelular que baña nuestras células, tejidos, pero aquí la palabra que más me gusta es ambiente, ¿no? Es un ambiente, es un microambiente, que tiene que mantener la homeostasis, ¿no? La constante del cuerpo. Bueno, pero como es el líquido que está, por definición, todo el entorno fuera de la célula, pues nosotros tenemos que hablar del líquido extracelular y hablar de compartimentos, de líquidos. Entonces resulta que, a ver, de todas estas cifras, creo que la más provechosa para aprenderse es esta de acá, 60%, ¿no? 60% representa nuestra cantidad de agua corporal total, más o menos, aproximada, del peso corporal. O sea, de mi peso, el 60% es agua. En los libros de fisiología vieron que hablan así como que el hombre, el varón normal, ¿ya? Como que si pudiéramos... Pero en fin, para la medicina, cuando escuchan eso, el varón normal, ¿qué significa? Una persona que tiene unos 70 y 70 kilos. Bruce Lee, no sé, una cosa así. Ese es el hombre normal. Bueno, pero si yo tuviera 70 kilos, ya quisiera, 60% de 70 es 42 litros más o menos, 42, 43 litros. De esos 42 litros, 2/3 están dentro de la célula y 1/3 está fuera de la célula, el espacio extracelular. En el espacio extracelular luego se va a dividir en el intravascular, líquido intersticial y bueno, otros, ¿no? Que líquido, por ejemplo, transcelular y demás cosas, ¿no? Todos estos porcentajes que ven son con respecto al peso corporal. Entonces no es una división exacta, sino que son 20% del peso corporal, 5% del peso. Entonces yo quisiera saber cuánto tengo de sangre, de 5 a 7% del peso que está circulando en la sangre. ¿Okay? Básicamente eso. Miren esta barbaridad de números, ¿no? Entonces de estos números realmente todo lo que tenemos que saber es eso, que aproximadamente tenemos 60% de agua, pero no es exacto. Ya vamos a aprender a calcular mejor, o mejor dicho, aproximadamente esta agua corporal total. Si nosotros calculamos 60% para todos, no es válido, ¿no? Ahí me va a venir de pronto un niño de 5 años, un abuelito de 80 y no es 60%. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Imagínate si a un abuelito yo le meto, digamos, yo calculo que él tiene 60% de agua y le meto más agua de lo debido, se va a sacar. Bien, entonces a ver, esta gran parte de hablar del medio interno no se puede no hablar sobre de los valores normales, de los parámetros normales de los electrolitos y lípidos y carbohidratos y todas las cosas. Entonces, esta primera parte, y yo siempre digo, es súper importante saberse los valores normales de las cosas. Sí.
aparte que eso te va a ayudar muchísimo para la interpretación del laboratorio y cosas así, de imaginar, ¿no? Ahora, una observación, bueno, dos quizás. La primera observación es que van a ver que los libros, algunos textos, no sé, creo que el Guyton entra en esa lista, la unidad de concentración utilizada es el milimol por litro, lo cual está correcto, pero habíamos dicho, ¿no?, en estos días que el milimol solamente toma en cuenta el número de partículas, pero no la carga eléctrica. Entonces, aquí nosotros en este polo utilizamos 1000 equivalente a litros. Ojo con eso, porque hay algunos valores que van a variar. El sodio y el potasio quizás sea lo mismo, pero por ejemplo para el calcio y magnesio, que tiene valencia 2, ahí es otro número. Pero solo lo multiplican por 2 y ya. Bueno, esa es la primera observación. La segunda observación, ya 2 de 3, ahí va una tercera. La segunda observación sería que en el Guyton y en la diapositiva solamente yo tengo un valor para cada uno, que es el valor de la media. Y manejar la media no está mal, pero no es lo mejor. ¿Cuál es el problema de manejar un valor? ¿Qué pasa si viene un paciente con un sodio de 142? Yo le digo, ¿está alto o está bajo? El parámetro es 140. 140. Viene uno con 142, alto. Uno con 139, bajo. No tengo un margen de seguridad para comparar. ¿Ya? ¿Les gusta medicina social? Siempre pregunto. Mira, voy a dibujar una cosa maravillosa. No sé si lo vieron, capaz que sí. Voy a dibujar algo y me dicen qué es, ¿ok? Miren de belleza. La curva de Gauss. ¿Cómo se llama? El asma, bien, ¿verdad? Se acostumbra a decir la campana de Gauss, la curva de Gauss, ¿no ven? Básicamente es lo que en bioestadística se habla distribución normal. O sea, es una distribución, ¿no ves?, de la normalidad en una población. Es decir, a mí se me ocurre tomarles a todos la glicemia. Entonces tomo a una población, a una muestra, oye, van a hacer algo así en medicina, les tomo a todo una muestra y luego saco un promedio, y ese promedio está aquí. Ahí está el parámetro, ¿no? Es la estimación del parámetro. Pero no es confiable para estimar a la población. Es simplemente lo que supuestamente tiene todo el mundo, pero yo necesito compararlo. Entonces, yo necesito tener márgenes, un nivel mínimo inferior o un límite y un límite mínimo superior. ¿Ve? Entonces, básicamente, esto es muy medicina social, yo sé, pero por lo menos ya entran sabiendo estas cosas, ¿no? Si yo quisiera, a ver, no, más bien lo voy a preguntar para que vayamos interactuando, ¿no? En medicina, generalmente, ¿cuál es el porcentaje de confianza que se utiliza? No sé si se entiende la pregunta. O sea, yo puedo decir que algo es normal cuando ¿cuántos por ciento de la población lo padece o lo tiene? 95. La segunda. 95%, muy bien. Entonces, cuando yo tengo algo que está en el 95% de las veces, yo digo eso es normal. Y eso quiere decir que tengo 2 desviaciones estándar de seguridad. O sea, a partir de la media, 2 desviaciones estándar, 95% de la población lo tiene. Y eso es lo que yo voy a considerar normal. ¿Okay? Ahora, aquí me deja un margen de 5% que va en 2 colas, para abajo y para arriba. 5% de error, digamos, estadístico, y eso es lo anormal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sodio, efectivamente, la media es 140, pero yo necesito este margen. Entonces, va de 135 a 145. Porque, por ejemplo, estos cálculos se utilizan en la población que se estudia, ¿no? Entonces, teóricamente nosotros tendríamos que tener parámetros de Santa Cruz para poder estimar realmente cuánto debería tener nuestra población. Pero se utilizan números internacionales que más o menos representan la población mundial. Entonces, es con mucha seguridad que van a decir que, digamos, que el sodio está entre estos valores. Por ejemplo, el paciente con 142 está dentro del valor normal. Si está con 139, normal.
Si está con 120 aquí y en la China, baja. Con estos valores te vas a ubicar no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte. Ahora puede ser que varíen en Santa Cruz. Sería interesante medir en Santa Cruz para ver si varían. Esto es lo que hay. Potasio, por ejemplo, ¿no? 4 es la media, pero el potasio va de 3.5 a 5.5, incluso algunos 5.0. Entonces, para cada uno de los valores, les voy a mandar una tablita, les voy a pasar. Siempre digo, le voy a pasar, y es así como un mito, como una leyenda, pero sí le voy a pasar. No mañana, pero sí le voy a pasar. Una tablita corregida con rangos normales que está bueno, ¿no? que uno lo sepa. Y la tercera observación es que la buena noticia es que solamente necesito saber los valores extracelulares, porque el intra no lo voy a medir nunca. No le voy a poner una pipeta dentro de la célula, solamente el extra. ¿Okay? Y digo actualizada porque estos valores ya no son tan bonitos, ¿no? O sea, un paciente que te llegue con glucosa de 100 miligramos ya no está tan bueno, ¿no? Hoy en día es menos que eso, ¿no? Ok, hasta aquí también. ¿Está bonita? Ahora sí les gusta el medicina. A ver. Por lo menos la campana de Gabriel. ¿Qué más tenemos por acá? Hablamos de las constantes. Hay una clase, probablemente, no sé, lo estoy analizando a ver si les paso o no, pero hay una clase enteramente de esto, ¿no? Que vamos a analizar, mejor dicho, vamos a estudiar ese día el análisis de cómo se calcula las ingestas, los ingresos y los egresos de líquidos en el cuerpo, ¿no? Resulta de que los pacientes alrededor del día producen agua, eliminan agua y también lo ingieren, ¿no? O sea, uno ingiere agua, uno pierde agua por el pipí, por el popó, y al final del día tenemos que tener como una cantidad de líquido normal, por así decirlo, ¿no? Como regla general, todo lo que entra sale y debería ser cero, pero no es cero siempre. Entonces tenemos que tener algo para comparar. Y eso se realiza con algunos cálculos y para eso necesitamos una clase entera, ¿no? Entonces vamos a tener esta clase de balance hídrico también. Lo estoy pensando. Siempre que lo medito, llego a la conclusión de que es mejor que tengan la información a que no la tengan y que la podían haber tenido, en ese sentido. Y yo soy de la idea de que medicina siempre es mejor más que menos. Quizás para otras materias menos es más. En arquitectura, qué sé yo, alguien me va a decir, oye, minimalismo, menos es más bonito. Pero en medicina, conocimiento es poder, ¿no? Voy a ver, si de 1000 palabras que uno lee en el texto, solamente te vas a aprender 300. O sea, te retienes 300. Y de las 300 a ver si aprendemos 50, ¿no? Y después de 2 días a ver si las recordamos. Eso es complicado, ¿no? Entonces, hay que meterse. ¿Ok? Yo tengo una clase entera. Voy a pasar por ahora. Luego hablamos de regulación de volumen, ¿no? Entonces, antes para tener una idea, esto es, según yo, bastante avanzado todavía, para hasta el final del curso creo que va a tener más sentido. Pero a ver, más o menos sería así. Si yo tengo un aumento del volumen porque me pasé tomando líquido, se ve mucho en carnaval, vaya que toman líquido y no es exactamente agua. Entonces aumenta el volumen y ese volumen se absorbe, entra a la circulación, llega al corazón por medio de un retorno venoso que se le dice, y cuando llega al corazón, el corazón dice, oye, porque tanto líquido me están mandando, voy a tener que trabajar más. Así que el nódulo sinusal se estimula para que el corazón se contraiga más rápido. Entonces aumenta su frecuencia cardíaca, lo que termina aumentando la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, quiere decir que va a ir con más fuerza y cuando llegue al riñón, el riñón que tiene que filtrar la sangre, la va a filtrar más rápido. ¿Ven? Que estoy llegando con más fuerza. Ahora, si el riñón filtra más rápido, se va a producir más orina y voy a eliminar mi líquido. Entonces, al final de todo este proceso, esa disminución de volumen, me va a regular el aumento. Entonces yo aumento, pero al mismo tiempo lo voy a regular perdiendo. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos mucho agua, mucha bebida? Después de media hora ya está.
cuando aumenta. Ahora, ¿qué pasa cuando disminuye? Cuando disminuye, ¿qué pasa? Disminuye el volumen, eso disminuye el líquido que va al corazón, y el corazón se da cuenta porque en la aurícula derecha hay vasoreceptores que tratan de verificar la presión de las paredes y se dan cuenta que no está llegando la suficiente sangre. Esto, junto con el hipotálamo que tiene osmoreceptores que van a sentir la osmolaridad de la sangre, van a percibir que está baja y van a comenzar a secretar ADH, que es la hormona antidiurética. Entonces esta antidiurética nos va a dar la sensación de sed para que nosotros vayamos a agarrar más líquido, y al mismo tiempo va a ir al riñón y va a secuestrar el agua que tenía que haber salido por la orina. Entonces va a aumentar nuestra cantidad de agua absorbida y por lo tanto el volumen en la circulación. Entonces, más o menos se regula. Creo que estos son mecanismos a corto plazo, pero más o menos así. Vamos con la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Habíamos dicho que la osmolaridad es parecida a la tonicidad plasmática, pero la tonicidad simplemente es el grado de concentración de partículas. En cambio, la osmolaridad ya te dice, mira, estas partículas, cada una de ellas ejerce una presión osmótica y por lo tanto mete el concepto de osmosis. O sea, cuando algo es hipertónico, siempre tiene que ser hiperosmolar, no puede ser lo contrario. Pero si yo tengo muchas partículas, cada partícula va a ejercer una presión osmótica. Pero es otro principio, ¿no? Podemos utilizarlo con mucho cuidado, como si fueran sinónimos, pero con cuidado. Ahora, ¿se acuerdan que ayer creo que les dije, ¿no? Que la osmolaridad puede haber una osmolaridad total o no es realmente teórica, calculada, ¿no? Teórica. Una osmolaridad teórica que toma en cuenta todos los metabolitos del cuerpo, o sea, todos los electrolitos, como si todos estuvieran activos en ese momento. Y no es realista, porque todos los electrolitos, algunos están ejerciendo efecto osmótico y otros están por ahí. Mira, ¿dónde está el dibujo? Mira lo que están haciendo. Ahí. Están charlando. Entonces, no siempre están activos. Y por lo tanto, hay una osmolaridad que es real, ¿no? Una osmolaridad real, que solamente toma en cuenta los electrolitos que así por representatividad que tienen más efecto osmótico, y el que tiene más efecto osmótico es el sodio. Esa incluso es una pregunta clásica de prueba, ¿no? O sea, ¿cuál es el electrolito con mayor poder osmótico, el representante del medio interno? El sodio, siempre. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, ahí está. Entonces tiene que es súper sensible, una variación de más o menos 2 milimoles, es suficiente para percibir el cambio. Ahí está más o menos, ¿no? Cómo se va a regular. Si yo tengo una hipotonicidad, una disminución de la sal, se libera, se capta por el hipotálamo, liberación de la hormona antidiurética, y se trata de ingerir agua y excretar la sal. Si tengo una hipertonicidad, entonces se estimulan los receptores, aumenta la sed, ingestión de agua y luego la isotonicidad. Básicamente eso. Si a mí me falta sal, ya no tomo agua, porque si tomo agua la sigo diluyendo la sal. Ese es el problema, aunque parezca chistoso, ¿no? Pero sí se puede. Hay la llamada intoxicación hídrica. Una persona puede morir tomando agua. Sí. O sea, si tomas tanta agua que tiene, digamos, la suerte de absorber, o la mala suerte de absorberse y diluir tus electrolitos, puede ocasionar una hipotonicidad, un sodio tan bajo que te produce la muerte. Según diferentes autores que dicen, ¿no? Ahora, hay un autor, por ejemplo, que mencionaba una cosa así súper rara, ¿no? Así súper inhumana, que de 20 litros de agua. Cosas así, ¿no? Yo dije, pero ¿y cómo supieron esto? ¿Quién se esto? Pero luego uno ve cosas raras, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos de carnaval uno ve así que te pones una manguera y aparece una parada, no sé cuánto líquido de agua.
La leyenda, bueno, hay varias cositas, ¿no? Pero por ahí la leyenda dice que más de 1 litro en el estómago va a expulsar, que es una trampa. Así que no caigan en apuestas, que a veces te apuestan. Si no te apuestas, que vas a tomar 2 litros. Simplemente. En fin. También. ¿Ya? Por lo menos están despiertos. No, este otro, el pH es un tema. Vamos a tener, así como tenemos una clase especial de balance hídrico, tenemos una clase especial de pH. En la clase de pH vamos a analizar los valores del trastorno del pH, o sea, vamos a hablar de acidosis y alcalosis y aprender a interpretar los gases arteriales en la sangre. Entonces, vamos a hablar sobre esto para mostrarlo. Vamos a aprender esto, pero así rápido, fácil, bonito, sin sufrir. ¿Sí? Pero esas tablitas acá no hay que memorizarlas, sino que hay que razonarlas. Porque estas flechitas, mira en el examen, hay mucha gente que está así en el examen. Parece chupidito, se paró con las patas, así. Mira para arriba, para abajo. Entonces estas cosas hay que saberlas razonar. ¿A ello? Por ahora es suficiente. pH